Gracias por seguir en sintonía de Telemañana. El día de hoy vamos a estar haciendo un análisis a la coyuntura política por la que atraviesa el país. Nos encontramos a menos de 70 días de las elecciones generales que podrían definir un antes y un después de lo que vaya a suceder en territorio nacional. Además, se registran movilizaciones. ¿Estas tienen influencia política o no? Iremos resolviendo cada una de estas dudas junto al licenciado Ricardo Fuentes, analista político, a quien saludamos. Muy buenos días. Alejandra, muy buenos días, que sea una grata jornada para todos. Igualmente, licenciado, bueno, en estos últimos 3 días hemos estado viviendo momentos de tensión, de violencia, en especial Cochabamba, que se ha visto prácticamente cercada por movilizaciones, bloqueos. Muchos manifiestan que es la población cansada de la situación económica, pero hay quienes indican también que serían movimientos afines a Evo Morales, que lo único que buscan es que él mismo sea inscrito en las elecciones generales. ¿Cómo podemos analizar a toda esta gente movilizada, la repercusión que esto tiene en el ámbito social, económico y político? Y la violencia en la política tiene que ser analizada desde dos ópticas. Una como una válvula de escape, una forma de encontrar conciliación entre puntos divergentes, una forma de encuentro de las diferencias. Pero por supuesto la otra que tiene que ver con la generación de fisuras, de rupturas, con el propósito de una importante transformación social que rompa por supuesto un esquema democrático, constitucional. ¿De qué tipo es la violencia que se está desatando ahora desde el Chapare? ¿No? Es una violencia que está buscando simplemente un ajuste en las diferencias o está buscando una transformación. Evo Morales está deshojando margaritas a este respecto porque lo que primero le venga bien, busca su habilitación como candidato y si por ahí se desata una convulsión que lo reponga como líder, por supuesto estará mucho más complacido. Esta es una forma irresponsable de encarar la política, porque lo que estamos viviendo es el resultado justamente de la desaparición del partido dominante por su deformación caudillista, burocrática. Ese partido dominante hizo posible la gobernabilidad. Se rompió el partido, se fracturó el partido dominante y sobrevino directamente la ingobernabilidad, el bloqueo de créditos, los ataques al gobierno y empezaron a coincidir en su relato de crisis, de mal gobierno por el lado del evismo y de agotamiento del modelo por el lado de la oposición tradicional, a flanquear al gobierno de Luis Arce para ponerlo en esta situación que genera protesta social. Eso era lo que estaban buscando. Entonces, la raíz también de la violencia ahora se encuentra en la Asamblea Legislativa, en la crisis de los partidos políticos. Y es parte de una estrategia para tomar el poder, ya sea por medios democráticos o mediante la insurrección. Esto nos parece que es parte de una ruptura, porque tradicionalmente conocemos que hay partidos legales, aquellos democratizantes, electoreros, que se ajustan a la Constitución, a la ley del régimen electoral, a la ley de organizaciones políticas, y ese es su deber. Pero los hay otros que plantean abiertamente la subversión. Evo Morales es un caso atípico porque quiere jugar a ambas bandas, ¿no? Y eso causando un grave daño a la economía familiar que dice defender. Ya recordemos un anterior bloqueo de 40 días que le infirió un perjuicio de 4.000 millones de dólares, mucho más de lo que se necesita para la importación de carburantes por un año. Entonces hay discursos que no necesariamente expresan la realidad y este es el caso de Evo Morales, que trata de afirmar, por supuesto, su vigencia política y su vigencia como actor electoral, pero a costa de deteriorar, de erosionar la economía de los bolivianos y afectar la institucionalidad democrática.
Mientras los diferentes partidos o alianzas políticas buscan establecer o quedarse en el poder, hay familias que están sufriendo un alza de precios, falta de abastecimiento de combustible, entre otros efectos de lo que es la situación, la coyuntura económica que atraviesa Bolivia. ¿Qué le queda al gobierno en este momento? Le quedan tan solo unos meses en mandato. ¿Cuáles son las acciones que debería tomar para dejar en orden la situación por la que atraviesa el país? El gobierno está haciendo todo lo que puede hacer y debe hacer. Por ejemplo, mantener la estabilidad de la economía dentro de los parámetros que le sea posible. Por ejemplo, no afectar, honrar la deuda externa pública, que sería un agravamiento mayor, ¿no es cierto? Ha hecho inversión para dar una solución estructural en materia de hidrocarburos con buenos resultados. Estamos prácticamente con la certeza de que tanto esos nuevos campos descubiertos como la industrialización en el campo de biocombustibles son soluciones estructurales, pero que recién se van a manifestar en sus virtudes fines del 2026, inicios del 2027. Entonces ha cumplido su tarea, ahora está enfrentando la adversidad, lo está haciendo estoicamente para facilitar, para allanar para apaciguar las tensiones políticas. Ha renunciado a su candidatura, ¿no es cierto?, en un acto de desprendimiento que no es muy frecuente en la política boliviana, pero por supuesto hay muchas variables que están fuera del alcance del gobierno. La conducta, el comportamiento de la Asamblea Legislativa, la conducta de Evo Morales y todo su aparato político y la violencia que está desatando. Hay que recordar que todos estos ataques que se han dado en el gobierno de Luis Arce han sido en gran medida respetuosos de los derechos y garantías que la Constitución establece en cuanto al derecho a la protesta, como manifestaciones del derecho a la reunión, asociación, libertad de expresión, garantías judiciales, etcétera, ¿no? Entonces hay, sin embargo, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos una advertencia y muchas elaboraciones en torno a que los bloqueos, las protestas deben tener propósitos legítimos y no deben, por supuesto, afectar los derechos de terceros, deben ser pacíficas, ¿no? Entonces ya hay antecedentes. Evo Morales está en bloqueos desde el año 2003, en que recordamos que había sido sancionado con una multa pecuniaria para resarcir a una casa campestre en Cochabamba por sus reiterados bloqueos, ¿no? Entonces, el razonamiento de la justicia es el mismo. Se protege el derecho a la protesta, pero no así el irresponsable que afecta a los derechos de terceros o agrava la situación económica de la población en general. Nos manifiesta, ¿no?, algunas soluciones a largo plazo, pero en el corto plazo, por lo menos Cochabamba está cercada del resto del país. La pasada jornada hemos vivido momentos de tensión y violencia. Entonces, ¿quién es el llamado a poner orden, que se levanten los bloqueos y por supuesto también se vele por la seguridad de los ciudadanos, su libre transitabilidad, pero sobre todo su derecho al trabajo? Todos, la sociedad y el Estado, el gobierno utilizando las fuerzas de seguridad pública, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, que es un ente de diálogo y de acercamiento y avenimiento en situaciones de conflicto. No hemos visto tampoco muy de cerca al Defensor del Pueblo. Los partidos políticos bajando el tono. Si podemos expresar lo que queremos, si podemos expresarlo en signos, en palabras, ¿por qué vamos a tomar acciones de hecho? Hay que bajarle el tono. Hemos estado viendo violencia verbal, inclusive en la política. Hay que verlo al diputado Arce, como todos los días está vociferando, pero haciendo gala de un lenguaje violento. Ya lo hemos dicho muchas veces, el lenguaje violento es el preludio de la violencia física. Tanto la oposición, que tiene que aceptar la vigencia, la pervivencia, ¿no es cierto?, del adversario, como en este caso el Frente Democrático Popular tendrá que aceptar también la vigencia, la pervivencia de la oposición de derecha.
y tienen que ser capaces de dialogar en un entorno institucional de respeto de un orden constitucional. Evo Morales está apostando a darle vigencia a su candidatura, hacerlo por la vía violenta o en su defecto desatar una insurrección. ¿Contra quién? Contra la propia Constitución que él ha gestado. Entonces no es propio. Parece que ser que la Constitución es algo que utilizamos cuando nos conviene e ignoramos cuando nos es adversa, ¿no? Como Barrientos decía, yo pongo a la Constitución en el bolsillo trasero de mi pantalón, y respetuosamente hablando, tiene que ser un documento que exprese las condiciones básicas de avenimiento y coexistencia entre los bolivianos. Debería existir respeto, debería existir diálogo, pero lamentablemente es algo que no se está viendo en territorio nacional. Licenciado, este viernes 6 de junio es un día importante. Salen las listas de quiénes serán los candidatos oficiales, las medidas de presión y todo este conflicto. ¿Podría escalonar para el día viernes? ¿La situación podría agravarse? ¿Cuál es la lectura que usted hace? Este plazo es el que lo está presionando a Evo Morales, pero no es el único, porque además no está todo definido, no está completamente abierto el abanico electoral. Si bien es cierto que el 6 de junio se va a definir cuáles son los candidatos que están en carrera, eso no quiere decir de ninguna manera que sean los definitivos, porque se abre el plazo de impugnación para esas listas, para esos candidatos, que seguramente va a ser objeto de una serie de acciones legales, como ya hemos estado viendo, que están enfrentando diversas organizaciones políticas. Es lamentable decirlo, pero esta crisis que estamos viviendo tiene que ver con una crisis de los partidos políticos. Han sido considerados como un recurso de última hora para encumbrar a candidatos trasnochados, ¿no es cierto?, cuando lo correcto para que tengamos estabilidad democrática, para que tengamos firmeza institucional, es que estos partidos tengan una acción permanente en un enlace de su base militante con la comunidad, con la sociedad, para madurar políticamente a la ciudadanía, para vincular la formación de los poderes públicos con los bolivianos y, reitero, afirmando las instituciones y evitando por sobre todas las cosas estos escenarios de violencia política. Para que un partido o alianza sea establecido como candidato oficial, debe haber cumplido los diferentes requisitos sin ningún tipo de observación. Muchos hablan de que se están realizando este tipo de observaciones, algunos partidos, alianzas que no habrían cumplido con los requisitos establecidos. Hay quienes manifiestan que esta situación es judicializar las elecciones, pero por otro lado hay personas que manifiestan el hecho de no judicializar las elecciones hace que debamos admitir estas omisiones o estos requisitos no cumplidos y que por ende la normativa no sea cumplida. ¿Cuál es la lectura? ¿Cómo hacemos esta evaluación con respecto a estos dos criterios que se manifiestan? No judiciar las elecciones, pero por no hacerlo vamos a admitir que los requisitos no se hayan cumplido o que se haya omitido algún tipo de normativa. Mire, la judicialización llamada así no puede coartar en su rechazo, quiero decir, el ejercicio del derecho a la acción legal que tienen los bolivianos, como acudir ante los jueces y tribunales a demandar protección para sus garantías y derechos. Pero cuando estas acciones legales ya toman las dimensiones, el número que están tomando, se percibe que hay una estrategia para afectar la realización normal de las elecciones. Pero por otra parte, esto es posible porque los partidos no han estado cumpliendo escrupulosamente sus obligaciones. Entonces, ¿quién puede negar, por ejemplo, que la Alianza Unidad de Samuel Doria Medina es el partido del patrón? Es decir, la voluntad de Samuel Doria Medina se hace ahí sí o sí y no hay espacio para la democracia interna. Ese partido solamente funciona días antes de las elecciones para una carrera de marketing, ¿no es cierto? Es típico. Tuto Quiroga se presta a una sigla de su correligión, de su aliado político, el FRI, con la que ideológicamente no tiene nada que ver, y de actividad militante no tiene absolutamente nada en los demás años previos a su candidatura.
Entonces los demás partidos incumplen sus estatutos, encumbran caudillos, ¿no es cierto?, someten los derechos de sus militantes, no son transparentes en el manejo de sus recursos financieros y finalmente terminan llevándonos a este desbarajuste. Entonces, estos problemas de la participación de los partidos políticos en democracia se resuelven con más participación. El ciudadano tiene que integrarse a los partidos, tiene que darles vigor ideológico y tiene que fortalecer su democracia interna, evitando que estos caudillos hagan lo que están haciendo ahora, ¿no? Muchas gracias por la entrevista que nos ha brindado. Será hasta una próxima oportunidad. Siempre es un gusto saludarla. Buen día. Tenga un buen día. Continuamos con otros temas en Telemañana.